La mañana del 15 de marzo de 2025 amaneció gris sobre Culiacán, Sinaloa. Las nubes bajas amenazaban con lluvia mientras Rodrigo Mendoza conducía su camioneta por las calles polvorientas del barrio Las Cruces, un sector que había conocido tiempos mejores. A sus 42 años, Rodrigo trabajaba como inspector de propiedades abandonadas para el municipio. Un trabajo que le permitía mantener a su familia después de años difíciles. Su hija Carolina, de 16 años, necesitaba dinero para la universidad, y su esposa Lucía trabajaba turnos dobles en el hospital. La presión económica era constante, pero Rodrigo era un hombre honesto que creía en ganarse el pan con el sudor de su frente. Ese día tenía que inspeccionar la vieja casa de la calle Hermenegildo Galeana número 847, una propiedad que llevaba 2 décadas abandonada. Los vecinos se habían quejado del deterioro, y la administración municipal quería documentar el estado del inmueble antes de proceder con su demolición. Rodrigo estacionó frente a la reja oxidada y sacó su tablet para tomar notas. La casa de 2 pisos lucía fantasmal, con las ventanas rotas y la pintura descascarada cayendo como lágrimas secas sobre los muros agrietados. Antes de continuar, me gustaría pedirte que te suscribas al canal y dejes un comentario diciéndonos desde dónde nos estás viendo. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Rodrigo empujó la reja que crujió con un sonido agudo. El jardín delantero era un caos de hierbas altas y basura acumulada por años. Caminó hacia la puerta principal, que colgaba de una sola bisagra. Al entrar, el olor a humedad y abandono le golpeó la nariz. El piso estaba cubierto de polvo y escombros. Las paredes mostraban manchas de agua y moho. Sacó su linterna porque la electricidad había sido cortada hacía años. La sala principal estaba vacía, excepto por los restos de algunos muebles podridos. Rodrigo tomó fotografías metódicamente, documentando cada habitación. En la cocina, los electrodomésticos oxidados parecían reliquias de otra época. Subió las escaleras con cuidado, probando cada escalón antes de poner todo su peso. El segundo piso tenía 3 habitaciones y un baño. Todo estaba en el mismo estado de deterioro avanzado, pero algo le llamó la atención en la habitación del fondo. El piso de madera sonaba hueco en una esquina específica. Rodrigo se arrodilló y golpeó suavemente con los nudillos. Definitivamente había un espacio vacío debajo. Usando una palanca pequeña que llevaba en su mochila, levantó cuidadosamente las tablas flojas. Debajo había un compartimento oculto de aproximadamente 1,5 metros cuadrados. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando la luz de su linterna reveló lo que había dentro. Docenas de paquetes envueltos en plástico negro y cinta adhesiva. Rodrigo no era ingenuo. Había crecido en Sinaloa y sabía exactamente qué aspecto tenían los escondites del narco. Con manos temblorosas abrió uno de los paquetes. No contenía drogas. Eran fajos de billetes de 500 pesos, cuidadosamente organizados y sellados al vacío. Rápidamente volvió a cerrar el paquete. Su mente trabajaba a toda velocidad. Sacó su teléfono y marcó el número de su jefe, Miguel Ángel Soto, el director del Departamento de Propiedades Municipales. Don Miguel, soy Rodrigo. Estoy en la Casa de las Cruces y necesito que venga inmediatamente. He encontrado algo que no puedo manejar solo. ¿Qué encontraste, Rodrigo? Prefiero no decirlo por teléfono. Por favor, venga y traiga a alguien de la policía municipal. Miguel Ángel llegó 40 minutos después, acompañado del comandante Héctor Villarreal, un hombre de 50 años con 3 décadas de experiencia en las fuerzas del orden. Rodrigo los guió hasta la habitación del segundo piso. Cuando vieron el escondite, sus expresiones se volvieron graves. «No toquen nada más»,
ordenó el comandante Villarreal. Esto es ahora una escena de investigación oficial. Durante las siguientes 2 horas llegó un equipo completo de investigadores forenses y agentes de la policía estatal. Acordonaron toda la cuadra. Los vecinos comenzaron a reunirse en la calle, murmurando entre ellos y tomando fotos con sus teléfonos. Rodrigo dio su declaración 3 veces a diferentes oficiales. El conteo preliminar era asombroso. Más de 80 millones de pesos en efectivo, distribuidos en cientos de paquetes. El comandante Villarreal explicó que la casa había pertenecido a Osvaldo Núñez, un lugarteniente del cartel que había sido asesinado en un ajuste de cuentas exactamente 20 años atrás, en marzo de 2005. Después de su muerte, la propiedad había quedado en un limbo legal porque nadie reclamaba la herencia. Los familiares de Núñez habían huido del Estado o habían sido también eliminados durante las guerras territoriales de aquellos años violentos. Este dinero probablemente lleva ahí desde antes de su muerte, explicó el comandante a Rodrigo, mientras esperaban a que terminara el operativo. En aquellos tiempos, los narcos escondían efectivo por todas partes porque no podían depositar tanto dinero sin levantar sospechas. Osvaldo Núñez era conocido por ser paranoico. Probablemente tenía varios escondites y este era solo uno de ellos. Rodrigo escuchaba mientras procesaba la magnitud de lo que había encontrado. 80 millones de pesos. Esa cantidad podría resolver todos los problemas de su familia. Carolina podría ir a la mejor universidad del país. Lucía podría dejar su trabajo agotador. Él podría finalmente comprar la casa que siempre habían soñado. Pero ese dinero estaba manchado con sangre. Provenía de la miseria de miles de familias destruidas por las drogas. ¿Qué va a pasar ahora con el dinero?, preguntó Rodrigo. «Será confiscado por el Estado», respondió el comandante. Después de los procedimientos legales correspondientes, probablemente irá a un fondo para víctimas del crimen o programas sociales. La ley es clara en estos casos. Cuando finalmente Rodrigo pudo irse a casa, eran casi las 8 de la noche. Lucía lo esperaba en la puerta, preocupada porque las noticias del descubrimiento ya circulaban por todas las redes sociales y los noticieros locales. «¿Estás bien?», preguntó ella, abrazándolo fuerte. «He estado viendo las noticias. Dicen que encontraste una fortuna. Estoy bien, mi amor, solo hice mi trabajo». «Rodrigo, están diciendo que eran 80 millones de pesos». «Sí, algo así». Lucía lo miró fijamente a los ojos. «¿En qué estás pensando?» «En nada, Lucía. Ese dinero no es nuestro». Pero durante los siguientes días, Rodrigo no pudo sacarse el pensamiento de la cabeza. En el trabajo, sus compañeros lo miraban de manera extraña. Algunos lo felicitaban por su honestidad, pero otros hacían comentarios sarcásticos sobre su ingenuidad. Un colega llamado Ramiro, conocido por sus negocios turbios, se le acercó en el estacionamiento. «Eres un tonto, Rodrigo», le dijo sin rodeos. «Con ese dinero podrías haber cambiado tu vida. Nadie sabía de ese escondite. Pudiste haber tomado algunos paquetes antes de llamar a las autoridades. ¿Quién se iba a dar cuenta?» «Yo me habría dado cuenta», respondió Rodrigo, «y no podría vivir con eso». «¡Qué noble!», rió Ramiro con desdén. «Mientras tanto, tu esposa sigue trabajando turnos dobles y tu hija tendrá que endeudarse para estudiar. Pero al menos puedes dormir tranquilo, ¿verdad?». Las palabras de Ramiro resonaron en la mente de Rodrigo durante días. ¿Era realmente un tonto? Había dejado pasar la oportunidad de su vida por un sentido del deber anticuado. Carolina había recibido su carta de aceptación de la Universidad de Guadalajara, pero la matrícula y los gastos de manutención eran astronómicos. Lucía había perdido peso por el agotamiento.
y él seguía ganando el mismo salario modesto mientras veía cómo el costo de vida subía cada mes. Una semana después del descubrimiento, Rodrigo recibió una llamada inesperada. Era del licenciado Ernesto Padilla, un abogado prominente de la ciudad que solicitaba una reunión urgente. Rodrigo accedió con curiosidad y algo de aprensión. El despacho del licenciado Padilla estaba en una torre moderna del centro de Culiacán. La recepcionista lo hizo pasar a una oficina elegante con vista panorámica de la ciudad. El licenciado Padilla era un hombre de unos 60 años, vestido con un traje caro y una expresión seria. «Señor Mendoza, gracias por venir», comenzó el abogado. «Represento a la familia Núñez, específicamente a doña Amelia Núñez, la hermana de Osvaldo Núñez». Rodrigo sintió un escalofrío recorrer su espalda. «No entiendo qué tiene que ver eso conmigo. Doña Amelia vive en Estados Unidos desde hace 15 años. Cuando se enteró del descubrimiento del dinero, me contactó para iniciar un proceso legal. Ella sostiene que, como única heredera viva de Osvaldo, tiene derecho a reclamar la propiedad y todo lo que contiene». «¿Pero ese dinero es del narco?», protestó Rodrigo. «¿Cómo puede reclamarlo legalmente?». «Esa es precisamente la batalla legal que estamos preparando», explicó el licenciado Padilla. «La Fiscalía argumentará que es producto del crimen organizado y debe ser confiscado. Nosotros argumentaremos que no hay pruebas directas de que ese dinero específico provenga de actividades ilícitas». Osvaldo Núñez también tenía negocios legítimos, una cadena de restaurantes, 2 talleres mecánicos y varias propiedades. Es posible que ese dinero fuera ahorros de esas actividades legales. «Todos sabemos que eso no es cierto», dijo Rodrigo. «Lo que todos saben y lo que se puede probar en una corte son cosas diferentes», respondió el abogado con una sonrisa fría. «Pero no lo llamé para discutir eso. Lo llamé porque mi clienta está muy agradecida por su honestidad. En un gesto de buena voluntad, quiere ofrecerle una compensación por haber reportado el hallazgo en lugar de simplemente apropiárselo». El licenciado Padilla sacó un sobre de su escritorio y lo deslizó hacia Rodrigo. «Dentro hay un cheque por 2 millones de pesos. También hay un contrato de confidencialidad. Mi clienta espera que usted no hable con la prensa sobre este caso y que si es llamado a testificar, sea discreto en sus declaraciones». Rodrigo miró el sobre sin tocarlo. 2 millones de pesos. No era una fortuna, pero era suficiente para cambiar significativamente su situación. Podría cubrir los gastos de Carolina durante los primeros 2 años de universidad. Podría ayudar a Lucía a reducir sus horas de trabajo. «¿Qué pasa si rechazo esta oferta?», preguntó Rodrigo. El licenciado Padilla se encogió de hombros. «Nada. Es una oferta voluntaria, no una obligación. Pero le aconsejo que lo piense bien. La familia Núñez puede ser muy generosa con sus amigos y muy problemática con quienes no cooperan». «¿Me está amenazando?». «En absoluto», respondió el abogado con calma. «Simplemente estoy siendo franco sobre la realidad de la situación. Esta es una familia poderosa con conexiones extensas. No estoy sugiriendo nada ilegal, solo reconociendo que en estos casos es mejor estar de su lado que en su contra». Rodrigo se levantó de la silla. «No voy a aceptar ese dinero y no voy a firmar ningún documento. Si la ley determina que esa familia tiene derecho al dinero, que así sea. Pero yo no voy a ser cómplice de nada turbio. Y si eso me convierte en su enemigo, tendré que vivir con esas consecuencias». Salió de la oficina sin mirar atrás. Su corazón latía con fuerza, pero sentía una extraña sensación de alivio. Esa noche le contó todo a Lucía. «¿Rechazaste 2 millones de pesos?», preguntó ella incrédula. «Era dinero sucio, Lucía. No podemos construir nuestro futuro sobre eso». Lucía guardó silencio por un largo momento.
Luego tomó las manos de Rodrigo entre las suyas. «Estás loco», dijo con lágrimas en los ojos. «Pero te amo por eso. Carolina y yo te amamos. Encontraremos otra manera». Los días se convirtieron en semanas. El caso del dinero encontrado se volvió un circo mediático. La fiscalía y los abogados de la familia Núñez batallaban en los tribunales. Expertos financieros, exagentes antinarcóticos y activistas de derechos humanos aparecían en programas de televisión debatiendo sobre el destino de esos 80 millones. Rodrigo intentaba mantenerse alejado de todo eso. Seguía con su trabajo rutinario, inspeccionando propiedades abandonadas y llenando formularios. Pero la vida se había vuelto más difícil. Comenzó a notar que lo seguían. Un auto gris siempre parecía estar estacionado cerca de su casa. Hombres desconocidos lo observaban cuando salía del trabajo. Lucía recibió llamadas extrañas en las que nadie hablaba al otro lado de la línea. Una tarde, Carolina llegó a casa llorando. 2 hombres la habían abordado afuera de su escuela. «Me dijeron que le dijera a mi papá que reconsiderara su decisión», sollozó. «Me dijeron que ustedes me necesitaban con vida y saludable». Rodrigo sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había cruzado una línea invisible y ahora su familia estaba en peligro. Esa noche no durmió. A las 3 de la mañana tomó una decisión. Fue al garaje y sacó la vieja escopeta que había heredado de su padre. La limpió y la cargó. Si alguien intentaba lastimar a su familia, no se iría sin pelear. Pero al día siguiente recibió una llamada inesperada del comandante Villarreal. «Rodrigo, necesito que vengas a mi oficina de inmediato». «Es urgente». Cuando llegó, el comandante no estaba solo. Había 2 agentes federales y un fiscal. «Señor Mendoza», comenzó el fiscal, «hemos estado monitoreando las amenazas que usted y su familia han recibido. Sabemos que el licenciado Padilla y sus clientes están presionándolo para que cambie su testimonio o simplemente desaparezca del caso». «¿Y qué pueden hacer ustedes al respecto?», preguntó Rodrigo con amargura. «Han estado 2 semanas siguiéndome, amenazando a mi hija, y nadie ha hecho nada». «Por eso estamos aquí», intervino uno de los agentes federales. «Queremos ofrecerle protección. Podemos reubicar temporalmente a su familia mientras se resuelve el caso. También estamos preparando cargos contra los individuos que han estado acosándolos». «¿Cuánto tiempo tendríamos que estar escondidos?» «El juicio está programado para dentro de 3 meses. Una vez que se emita el veredicto, la situación debería calmarse». Rodrigo pensó en Lucía, en Carolina, en la vida tranquila que habían construido. Todo se había desmoronado por hacer lo correcto. ¿Y si decido simplemente salir del estado? ¿Mudarme con mi familia a otro lugar donde nadie nos conozca? El comandante Villarreal intervino con voz firme. «Rodrigo, sé que esto es difícil, pero si huyes, les das la victoria. Y además, eres un testigo clave. El fiscal necesita tu testimonio sobre las circunstancias exactas del descubrimiento. Sin eso, el caso se debilita considerablemente. Así que no tengo opción», dijo Rodrigo con resignación. «Siempre hay opciones», respondió el fiscal, «pero algunas nos hacen más orgullosos que otras al final del día». Rodrigo aceptó la protección. Esa misma tarde, agentes federales llegaron a su casa, empacaron lo esencial y trasladaron a la familia a una casa de seguridad en las afueras de Mazatlán. Era una propiedad modesta, pero cómoda, con vigilancia las 24 horas. Carolina tuvo que tomar sus clases en línea. Lucía pidió una licencia temporal en el hospital. Rodrigo no podía trabajar. Los primeros días fueron extraños. La familia estaba junta todo el tiempo, algo que no había sucedido en años. Jugaban cartas, veían películas y cocinaban juntos, pero la tensión subyacente era palpable. Todos sabían por qué estaban ahí.
Una noche, Carolina se sentó con su padre en el pequeño patio trasero. «Papá, ¿vale la pena todo esto?», preguntó. «Quiero decir, por dinero que ni siquiera era tuyo». Rodrigo miró a su hija. En sus ojos vio miedo, pero también algo más: respeto. «Carolina, hace mucho tiempo tu abuelo me dijo algo que nunca olvidé. Me dijo que el carácter de un hombre no se mide por lo que hace cuando todos lo están viendo, sino por lo que hace cuando nadie más se daría cuenta. Ese dinero no era mío. Pertenecía a víctimas, a familias destruidas, a una historia oscura de este país. Yo no podía simplemente tomarlo y pretender que todo estaba bien. Pero ahora estamos aquí, escondidos, con miedo. Sí, pero estamos juntos, y cuando esto termine podremos mirarnos al espejo sin vergüenza. Eso vale más que cualquier cantidad de dinero». Carolina abrazó a su padre y lloró en silencio. Las semanas pasaron lentamente. Rodrigo mantenía contacto con el fiscal, quien lo preparaba para su testimonio. Le mostraron evidencia que habían recopilado, fotografías de vigilancia de los hombres que lo habían seguido, grabaciones de llamadas telefónicas, transferencias bancarias sospechosas de las cuentas del licenciado Padilla. El caso era sólido, pero el desenlace era incierto. Finalmente llegó el día del juicio. Rodrigo fue escoltado al tribunal bajo estrictas medidas de seguridad. La sala estaba llena de periodistas, curiosos y abogados. Doña Amelia Núñez estaba sentada en la primera fila, una mujer de 70 años con expresión amarga. Sus ojos se clavaron en Rodrigo cuando entró. El testimonio de Rodrigo duró 3 horas. Describió exactamente cómo había encontrado el dinero, las condiciones de la propiedad y su decisión inmediata de llamar a las autoridades. Los abogados de la defensa intentaron desacreditarlo, sugiriendo que podría haber tomado parte del dinero antes de reportarlo. Pero Rodrigo mantuvo su versión de los hechos con calma y precisión. Cuando terminó, el juez agradeció su cooperación y le permitió retirarse. Los argumentos finales se presentarían la semana siguiente. Rodrigo y su familia permanecieron en la casa de seguridad mientras esperaban el veredicto. 2 semanas después, el juez emitió su decisión. Los 80 millones de pesos serían confiscados por el Estado. La Corte determinó que, aunque no había evidencia directa que vinculara específicamente ese dinero con operaciones del narco, el contexto histórico era irrefutable. Osvaldo Núñez había sido un criminal conocido. La casa había sido usada para actividades ilícitas y el dinero había estado oculto deliberadamente. Doña Amelia Núñez no tenía derecho legal sobre fondos que razonablemente se podían presumir eran producto del crimen. El dinero sería destinado a un fondo para programas de prevención de adicciones y apoyo a víctimas de la violencia del narcotráfico. La familia Núñez podría apelar, pero sus opciones legales se habían agotado prácticamente. Para Rodrigo, el veredicto fue un alivio enorme. Los agentes federales le aseguraron que las amenazas deberían cesar ahora que el caso estaba resuelto. La familia Núñez no tenía ya ninguna razón para presionarlo. Un mes después, Rodrigo, Lucía y Carolina regresaron a Culiacán. Su casa seguía en pie, aunque necesitaba algunas reparaciones menores. Los vecinos los recibieron con aplausos y abrazos. Muchos les llevaron comida y regalos. La historia de Rodrigo se había convertido en un símbolo de integridad en tiempos difíciles. Pero la vida cotidiana seguía siendo un desafío. Rodrigo volvió a su trabajo, aunque el director municipal le ofreció un pequeño aumento en reconocimiento a su honestidad. Carolina comenzó sus clases en la universidad, trabajando medio tiempo en una cafetería para ayudar con los gastos. Lucía continuó sus turnos en el hospital,
pero con menos presión ahora que sabían que habían superado lo peor. Un día, 3 meses después del veredicto, Rodrigo recibió una carta oficial. Era del gobierno del estado. El secretario de Desarrollo Social quería reunirse con él. Rodrigo fue a la cita sin saber qué esperar. El secretario, el licenciado Jorge Mendoza, sin relación familiar, era un hombre joven y enérgico. Señor Mendoza, su historia ha inspirado a mucha gente, comenzó. En un país donde la corrupción a menudo parece inevitable, usted demostró que todavía hay ciudadanos que valoran la honestidad por encima del beneficio personal. Queremos reconocer eso públicamente. No busco reconocimiento, respondió Rodrigo. Solo hice lo correcto. Lo sabemos. Pero parte del fondo que se creó con el dinero confiscado incluye becas educativas para familias de escasos recursos que demuestren valores cívicos excepcionales. El comité ha decidido otorgarle a su hija Carolina una beca completa para sus estudios universitarios. Rodrigo sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. ¿Es en serio? Completamente. También queremos ofrecerle un puesto como coordinador del programa de integridad ciudadana que estamos lanzando. Sería un aumento significativo de salario y la oportunidad de trabajar en algo realmente importante. Cuando Rodrigo llegó a casa esa noche, Lucía y Carolina lo esperaban con la cena preparada. Les contó las noticias. Los 3 lloraron y rieron al mismo tiempo, abrazados en la pequeña sala de su casa. ¿Ves, papá?, dijo Carolina. Al final sí valió la pena. Pero Rodrigo sabía que no era tan simple. Había noches en las que todavía se despertaba con pesadillas. Recordaba las amenazas, el miedo en los ojos de su hija, los meses de incertidumbre. No había sido un camino fácil y las cicatrices permanecerían. Sin embargo, cuando se miraba al espejo cada mañana, podía sostener su propia mirada. Había enfrentado una de las tentaciones más grandes de su vida y había elegido el camino difícil. Eso era algo que nadie podría quitarle nunca. Los meses pasaron y la vida retomó una nueva normalidad. Rodrigo comenzó su nuevo trabajo, desarrollando programas educativos sobre ética ciudadana e integridad. Visitaba escuelas, hablaba con jóvenes, compartía su experiencia. Descubrió que tenía talento para conectar con la gente, especialmente con aquellos que enfrentaban sus propias tentaciones morales. Carolina florecía en la universidad. Ya no tenía que trabajar largas horas, porque la beca cubría todos sus gastos. Tenía tiempo para estudiar, hacer amigos y disfrutar de su juventud. A menudo le enviaba mensajes a su padre agradeciéndole por el sacrificio que había hecho. Lucía finalmente pudo reducir sus turnos en el hospital. Comenzó a tomar clases de pintura, una pasión que había abandonado años atrás por falta de tiempo. La casa se llenó de cuadros coloridos que reflejaban su renovado espíritu. Un año después del hallazgo inicial, Rodrigo fue invitado a dar una conferencia en el Palacio Municipal. El auditorio estaba lleno de funcionarios, ciudadanos y periodistas. Cuando subió al podio, sintió nerviosismo, pero también un profundo sentido de propósito. Hace un año encontré 80 millones de pesos en una casa abandonada, comenzó. Muchos me han preguntado si me arrepiento de haberlo reportado. La respuesta es complicada. No me arrepiento de haber hecho lo correcto, pero no voy a mentir y decir que fue fácil. Mi familia y yo pagamos un precio alto, enfrentamos amenazas, tuvimos que escondernos, vivimos con miedo. Hizo una pausa y miró al público. Pero lo que aprendí es que la integridad no es algo que tienes o no tienes. Es una elección que haces cada día, a veces cada hora. Y cada vez que eliges hacer lo correcto, te vuelves un poco más fuerte, un poco más capaz de enfrentar la siguiente prueba. Mi hija me preguntó si valió la pena, y mi respuesta es,
Sí, porque ahora ella sabe que su padre es alguien en quien puede confiar absolutamente. Eso no tiene precio. El auditorio estalló en aplausos. Después del evento, docenas de personas se acercaron a estrechar su mano, a compartir sus propias historias de desafíos morales, a agradecerle por ser un ejemplo. Entre la multitud, Rodrigo notó a un hombre mayor que esperaba pacientemente su turno. Cuando finalmente se acercó, Rodrigo reconoció sus ojos. Eran los mismos que había visto en las fotografías del caso. Era el hermano menor de Osvaldo Núñez, alguien que nunca había estado involucrado en el negocio del narco, pero que había vivido bajo esa sombra toda su vida. «Señor Mendoza», dijo el hombre con voz temblorosa, «quiero agradecerle». Rodrigo lo miró con sorpresa. «¿Agradecerme?» Su familia intentó intimidarme. «Lo sé y me avergüenza», respondió el hombre. «Mi hermano Osvaldo arruinó nuestro apellido. Durante 20 años he vivido con la vergüenza de estar relacionado con él. Cuando apareció ese dinero, mi hermana Amelia pensó que era nuestra oportunidad de recuperar algo, pero estaba equivocada. Usted hizo lo correcto, y gracias a eso, ese dinero se está usando para ayudar a personas que mi hermano lastimó. De alguna manera, eso me da paz. Así que, gracias». Los dos hombres se dieron un abrazo. En ese momento, Rodrigo comprendió algo fundamental. Su decisión no solo había afectado su propia vida, sino que había enviado ondas que tocaban a personas que ni siquiera conocía. Esa noche, mientras cenaba con Lucía y Carolina, Rodrigo reflexionó sobre el año transcurrido. Había comenzado como un simple inspector de propiedades y se había convertido en un símbolo involuntario de integridad. Su vida había cambiado dramáticamente, pero no de la manera que habría imaginado al encontrar esos 80 millones. No tenía dinero extra en el banco. Su casa seguía siendo modesta. Su camioneta tenía más de 10 años. Pero cuando miraba a su esposa y a su hija, veía algo que ninguna cantidad de dinero podría comprar: orgullo genuino en sus ojos. Carolina estaba preparando un trabajo para la universidad sobre ética empresarial. Le pidió a su padre que revisara su ensayo. «Papá, escribí sobre ti», dijo tímidamente. «Espero que no te moleste». Rodrigo leyó el ensayo. Carolina había capturado no solo los hechos de lo que había sucedido, sino también las emociones, las dudas, el costo humano de la integridad. Al terminar, tenía lágrimas en los ojos. «Es hermoso, hija. Estoy muy orgulloso de ti. Aprendí de ti, papá. Me enseñaste que el carácter es más importante que el dinero». Los siguientes meses trajeron más cambios positivos. El programa de integridad ciudadana que Rodrigo coordinaba comenzó a expandirse a otras ciudades de Sinaloa. Otros estados solicitaron información para replicar el modelo. Rodrigo se convirtió en un consultor solicitado, viajando ocasionalmente para compartir las mejores prácticas. Pero nunca olvidó sus raíces. Seguía viviendo en el mismo barrio, saludando a los mismos vecinos, comprando en las mismas tiendas. No permitió que su nueva posición lo cambiara fundamentalmente. Era la misma persona que había entrado a esa casa abandonada un año atrás, solo que ahora con más cicatrices y más sabiduría. En el segundo aniversario del descubrimiento, el municipio organizó un evento especial. La antigua casa de la calle Hermenegildo Galeana había sido demolida y en su lugar se construyó un pequeño parque comunitario. Lo llamaron Parque Integridad. Había juegos para niños, bancas para que la gente descansara y una placa conmemorativa que contaba la historia de lo que había sucedido allí. Rodrigo fue invitado a cortar el listón inaugural. Mientras lo hacía,
rodeado de su familia, sus compañeros de trabajo y cientos de ciudadanos, sintió que un ciclo se cerraba. Aquel lugar que una vez representó el lado más oscuro de Sinaloa, ahora era un espacio de luz, juego y comunidad. Durante su discurso, Rodrigo habló desde el corazón. Este parque representa algo más que la transformación de un espacio físico, dijo. Representa la idea de que siempre podemos elegir construir algo mejor sobre las ruinas del pasado. La historia de este lugar no terminó con el crimen y la violencia. Continuó con una decisión, luego con otra, y después con muchas más. Cada uno de ustedes tiene el poder de escribir el siguiente capítulo de la historia de este estado, de este país. La pregunta es, ¿qué van a elegir? Los niños corrieron a jugar en los columpios nuevos. Las familias se sentaron en las bancas a disfrutar del sol de la tarde. La vida continuaba, pero ahora en un lugar que antes solo había conocido la oscuridad. Esa noche, Rodrigo no pudo dormir. Se levantó y salió al pequeño patio de su casa. Lucía lo encontró ahí, mirando las estrellas. ¿No puedes dormir?, preguntó ella sentándose a su lado. Solo estaba pensando en todo lo que ha pasado. Hace 2 años, si alguien me hubiera contado esta historia, no la habría creído. ¿Te arrepientes de algo? Rodrigo pensó cuidadosamente antes de responder. Me arrepiento del miedo que tuviste que sentir. Me arrepiento de las amenazas que Carolina recibió. Me arrepiento de los meses que perdimos, escondidos, pero no me arrepiento de la decisión fundamental. Si tuviera que hacerlo todo de nuevo, llamaría al comandante Villarreal, exactamente de la misma manera. Lucía tomó su mano. Eso es lo que te hace quien eres, Rodrigo, y es por eso que te amo. Los años siguientes trajeron más estabilidad. Carolina se graduó con honores y consiguió un trabajo en una organización no gubernamental que luchaba contra la corrupción. A menudo bromeaba diciendo que su padre la había condenado a seguir sus pasos en lugar de buscar una carrera más lucrativa, pero lo decía con orgullo. Rodrigo continuó su trabajo en el programa de Integridad Ciudadana, que se había expandido a nivel nacional. Recibió varios reconocimientos y premios, pero el que más valoraba era el respeto de su comunidad. Cuando caminaba por las calles de Culiacán, la gente lo saludaba con genuino afecto. No era famoso en el sentido tradicional, pero era conocido como un hombre bueno, y eso era suficiente. Una tarde, casi 5 años después del descubrimiento original, Rodrigo recibió una llamada del comandante Villarreal, quien ya estaba retirado. Rodrigo, ¿has visto las noticias? No. ¿Qué pasó? Arrestaron al licenciado Padilla. Resulta que además de representar a la familia Núñez, estaba involucrado en operaciones de lavado de dinero. Las amenazas que organizó contra ti y tu familia son parte de los cargos. Va a pasar mucho tiempo en prisión. Rodrigo sintió una extraña mezcla de satisfacción y tristeza. La justicia finalmente había alcanzado a uno de sus tormentadores, pero eso no borraba el daño que había causado. ¿Cómo te sientes al respecto?, preguntó el comandante. Aliviado, supongo, y cansado. Parece que nunca termina, ¿verdad? Siempre hay otro criminal, otro desafío. Por eso necesitamos gente como tú, Rodrigo, gente que no se rinde. Esa conversación quedó resonando en la mente de Rodrigo durante días. Tenía 50 años ahora. Carolina estaba haciendo su propio camino en el mundo. Lucía había abierto una pequeña galería de arte donde vendía sus pinturas. La vida era buena, pero Rodrigo sentía que su trabajo aún no estaba completo. Comenzó a escribir un libro. No era un escritor profesional, pero tenía una historia que contar. Durante meses trabajó en las noches y los fines de semana, plasmando no solo los hechos de lo que había sucedido, sino también las reflexiones más profundas sobre la moralidad,
la tentación y el costo de la integridad. El libro se tituló La casa abandonada. No fue un éxito de ventas masivo, pero encontró su audiencia. Escuelas lo adoptaron como lectura recomendada. Grupos comunitarios lo discutían en sus reuniones. Personas de todo el país le escribían cartas compartiendo cómo la historia los había inspirado a tomar decisiones más éticas en sus propias vidas. Una de esas cartas llegó de un joven de 19 años llamado Miguel, quien vivía en Ciudad Juárez. Miguel escribió que había encontrado una billetera llena de dinero en la calle. Su primer instinto había sido quedársela, pero después de leer el libro de Rodrigo, decidió buscar al dueño. Resultó ser un anciano que necesitaba ese dinero para sus medicinas. El anciano estaba tan agradecido que le ofreció a Miguel un trabajo en su pequeño negocio. Ahora Miguel estaba estudiando administración de empresas en la noche mientras trabajaba durante el día. «Usted cambió mi vida sin conocerme», escribió Miguel. «Me enseñó que hacer lo correcto no es solo evitar lo malo, sino activamente buscar lo bueno». Rodrigo guardó esa carta en un cajón especial donde coleccionaba las más significativas. Había cientos ahora, cada una representando una vida tocada, una decisión alterada, un futuro cambiado. En su 50º cumpleaños, Lucía organizó una fiesta sorpresa. La casa se llenó de amigos, familiares y colegas. Carolina dio un discurso emotivo sobre su padre. El comandante Villarreal compartió anécdotas de los días tensos del caso. Incluso algunos de los estudiantes que Rodrigo había mentorado a través del programa de integridad ciudadana vinieron a celebrar. Al final de la noche, cuando todos se habían ido y solo quedaban Rodrigo, Lucía y Carolina limpiando, su hija le hizo una pregunta. «Papá, si pudieras volver al día que encontraste ese dinero, sabiendo todo lo que sucedería después, ¿harías algo diferente?» Rodrigo miró a su hija, ahora una mujer joven, fuerte e independiente. Miró a Lucía, su compañera de toda la vida, cuyas arrugas de expresión alrededor de los ojos hablaban de años de sonrisas. Miró alrededor de su modesta casa, llena de amor y recuerdos. «No cambiaría nada», respondió finalmente. «Cada cicatriz, cada momento de miedo, cada noche sin dormir, todo eso nos trajo a este momento. Y este momento es perfecto». Carolina abrazó a su padre con fuerza. «Gracias por enseñarme qué significa ser valiente». Pasaron más años. Rodrigo se jubiló del servicio público a los 60, pero no se retiró de la vida. Se convirtió en voluntario de tiempo completo, visitando escuelas, hablando en eventos comunitarios, mentoreando a jóvenes que enfrentaban decisiones difíciles. Un día, un periodista le preguntó qué legado esperaba dejar. «No estoy pensando en legados», respondió Rodrigo. «Estoy pensando en el próximo joven que necesita escuchar que puede elegir el camino correcto incluso cuando es difícil. Estoy pensando en la siguiente familia que enfrenta una tentación moral. Si puedo ayudar, aunque sea a una persona más a tomar la decisión correcta, mi vida habrá valido la pena». La historia de la casa abandonada y los 80 millones de pesos se convirtió en parte del folclore de Culiacán. Los padres la contaban a sus hijos como ejemplo de integridad. Los maestros la usaban en clases de ética. El Parque Integridad se convirtió en un punto de encuentro para la comunidad, un recordatorio constante de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede prevalecer. Carolina tuvo su primer hijo, un niño al que llamó Rodrigo en honor a su abuelo. Cuando el pequeño Rodrigo tenía 5 años, su abuelo lo llevó al Parque Integridad. Se sentaron en una banca y el viejo Rodrigo le contó la historia simplificada de por qué ese parque existía.
Abuelo, ¿fuiste un héroe?, preguntó el niño con ojos grandes. Rodrigo sonrió y acarició el cabello de su nieto. No, mijo, solo fui un hombre que intentó hacer lo correcto. A veces eso es suficiente. Cuando sea grande, yo también quiero hacer lo correcto, declaró el niño con la certeza absoluta de la inocencia. Y lo harás, campeón, lo harás. Mientras el sol se ponía sobre Culiacán, pintando el cielo de naranjas y rosas, Rodrigo Mendoza sintió una profunda paz. Su vida no había sido fácil. Las decisiones que tomó habían traído consecuencias, algunas difíciles de soportar, pero al final había elegido el camino de la integridad, y eso había marcado toda la diferencia. La casa abandonada donde una vez se escondieron millones del cartel ya no existía. En su lugar había vida, risa, niños jugando, familias reuniéndose. Y eso, pensó Rodrigo, era el verdadero tesoro que había encontrado aquel día gris de marzo, la oportunidad de transformar algo oscuro en algo luminoso. 20 años después del asalto original a la casa de Osvaldo Núñez, y casi 20 años después de que Rodrigo encontrara el dinero escondido, la historia continuaba inspirando. Nuevas generaciones crecían escuchándola, aprendiendo de ella, aplicando sus lecciones a sus propias vidas. Y en una modesta casa de Culiacán, un hombre de 70 años se sentaba con su esposa en el porche, tomados de la mano, viendo el atardecer y sabiendo que, a pesar de todos los desafíos, habían vivido una vida de la que podían estar orgullosos.